Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo express, y cuando digo un vídeo express me refiero a que, bueno, no tendremos la cantidad de recursos y ni siquiera de tiempo que invertimos habitualmente en grabar los vídeos. ¿Por qué? Pues porque mi amigo y grandísimo pescador Jorge de Valdoviño me ha invitado a pescar a uno de sus pesqueros, por lo tanto tampoco daremos datos sobre el lugar, sobre la zona. Pues bueno, ya lo sabéis que estamos cerca por la zona de Valdoviño. Hemos quedado ahora y bueno, Jorge tiene muy poco tiempo, vamos a pescar tan solo un ratito ahora por la mañana y vamos a ver si sale algo interesante. Así que no olvides dejar un me gusta y ¡vamos allá! ¿Cómo lo dominas, chaval? ¿Ya está? Sí, señor. Joder, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Aquí flipas, aquí es como tener que entrar. ¿Qué pasa? Sí, señor. ¿Hay bogas? ¡Wow! Perrón. Perrón, perrón. ¡Carajo! Me cago en Dios, voy a mi charraco. ¡Qué bueno! Muchas gracias por traerme aquí, Jorge. Hostia, que tengo por aquí un cangrejo de excursión. ¡Sí, señor! ¡Opa! ¿Sí? ¿Lo quieres, Jorge? Vale, vale. Vale.
Es muy poco calado, dices. Sí, sí, no te debo tocar el suelo a veces. Uy. Uy, cuidado, cuidado. Esto es bueno, ¿eh? Sí, señor. Gracias, Jorge. ¡Wow! Nada, unas mojarras pequeñas, no os asustéis. ¿Sacaste? Creo que voy a echar en el otro canal, tío. Esto una boga no es. No, me parece que va más rápido el langostino, ¿no? Que el cangrejo. Son pequeños, ¿verdad? Sí. Una mojarrita. Ah, esos son bogas, tío. Voy a meterle el cangrejo otra vez. ¡Boguitas, boguitas! Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, esto lo llevas tú. ¡Ah, tío! ¿Qué pasa? ¿Rompió? ¿O...? No, no, se soltó. Se soltó. Sí. Ahora ya, como está pegándole el sol, ya no come igual. Bueno, sacamos esos buenos al principio. Mojarra. Sí, sí, quedó, vamos, como el cristal. Ahora. Ah, perrote no es. Pero bueno. ¡Ay, perdón! Viva. No vi que estabas ahí, tío, perdona. Sí.
Bueno, pues aquí estamos, nos hemos cambiado de sitio. Como os comentaba al principio del vídeo, en la introducción, había quedado con Jorge, solo teníamos un ratito por la mañana para pescar juntos. Así que bueno, tampoco quería liarme a explicaros nada, ni a grabar vídeos hablando, sino aprovechar ese ratito que teníamos. Que la verdad, luego ya fue bajando el nivel de actividad, el tamaño del pescado, pero los primeros sargos a primera hora de la mañana, increíbles, increíbles. Imagino que os habéis fijado en que llevo una caña totalmente tapada y os voy a hablar de ella. Bueno, pues esta caña que va de incógnito, que no podéis ver todavía nada de la cosmética porque no me está permitido enseñarla. Esta caña, desde mi punto de vista, va a ser una revolución en la pesca del sargo a boya. ¿Por qué? Bueno, esta caña la fabrica la marca de Euskadi, la marca del País Vasco, IKR. IKR, como bien sabéis, lleva 10 años innovando en el mundo del spinning, utilizando carbonos muy modernos, con muy buenas prestaciones. Y la verdad es que el proyecto de esta caña me ha encantado, porque la verdad, la tecnología, el carbono de las cañas de spinning ha evolucionado muchísimo en los últimos años. El carbono ha evolucionado muchísimo en las cañas de surfcasting en los últimos años. Ha evolucionado muchísimo el carbono, carbonos más resistentes, más potentes y más ligeros en el mundo de las bicicletas, en el mundo de los cuadros de bicicletas. Y yo creo que era una asignatura pendiente que teníamos en el mundo de la pesca del sargo a boya, las cañas de sargo. De tal forma que han conseguido hacer una caña de acción de punta potentísima y que pesa sin anillar 414 gramos y anillada 440 gramos. Eso es una burrada para una caña de acción de punta. Estoy hablando de la medida 630. Esta es la que me han prestado, la 630. Tienen también la 730, que también se ofrecieron a prestármela, pero como sabéis que me gustan más medidas cercanas a los 6 metros que a los 7, pues les pedí que me dejasen para probar esta, la 630. Una caña de 630, acción de punta potentísima, que pesa anillada 440 gramos. Para que tengáis de referencia, por ejemplo, una Nightfall, que no es una caña de acción de punta, es una caña semi-parabólica, de buenísimas prestaciones, sabéis que me encanta esa caña, pero bueno, como caña parabólica es más finita y debería ser más ligera, pues la Nightfall anillada pesa 502 gramos y esta pesa anillada 440 gramos. ¿Por qué os hago tanto hincapié en esto? Porque me habéis oído decir, los que me seguís desde hace tiempo, que una de las razones fundamentales por las que no utilizo cañas de acción de punta casi nunca es el peso y la incomodidad relacionada con ese peso. Y también me habréis oído decir que el día que una marca hiciese una caña ligera de acción de punta, yo quería estar ahí para probarla. Y ha llegado el momento. De momento no os puedo comentar más, no os puedo comentar el nombre, no os puedo enseñar el diseño. Estoy grabando esto en el Puente de Mayo. Estoy grabando este vídeo en el Puente de Mayo. Posiblemente, cuando publique este vídeo, ya estará comercializada, ya estará en tiendas esta caña. Pero de momento, como todavía no la han sacado, pues no voy yo a anticiparme a la presentación oficial de la caña. Así que bueno, estad atentos y pronto os contaré más detalles. Me he cambiado de pesquero huyendo un poco del nordestazo que nos pegaba allí detrás. Además de que esa lastra con la marea llena es muy peligrosa. Así que vamos a continuar la marea, vamos a acabar la marea aquí. Bueno, compañera, compañero, está el agua como el cristal, está de nordestazo y han dejado de picar.
La verdad, podría moverme, seguir moviéndome, buscándolos, pero bueno, yo creo que es más que suficiente. Hoy ha sido una de esas jornadas que podríamos decir pocos pero buenos, al menos 3 de ellos muy buenos, y por lo tanto más que suficiente. Recuerda darle un me gusta al canal y suscribirte y activar la campanita para no perderte los vídeos semanales sobre esta aventura pescando sargos. Y recuerda también que puedes apoyar a la Ruta del Sargo de 3 formas. Haciéndote miembro de la Escuela del Sargo, donde te enseño a pescar sargos. Es escuela online en la que a través de 20 lecciones te enseño a cómo buscarlos, cómo trabajarlos, cómo elegir pesquero, cómo pescar con macizo o engodo, cómo pescar sin macizo o engodo, los montajes para adaptarte a todas las situaciones, además de mi asesoramiento a través del grupo privado de Facebook que tenemos de la Escuela del Sargo, como en las propias lecciones. Puedes apoyar al canal también adquiriendo los pesqueros del Sargo, que son más de 400 puestas geolocalizadas de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Francia, Portugal de arriba abajo y las Islas del Hierro, Tenerife y Gran Canaria. Y por último puedes apoyar al canal también comprando material de pesca en la tienda del Sargo. Nada más, un fuerte abrazo, buena pesca y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!